¿Se ve la imagen? Sí. Bien, Sí, se ve. bárbaro. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos que ya han visto, no todos, pero algunos ya los han visto en el desarrollo de la práctica, sobre cuando trabajaban con el glosario, pero que bueno, que ameritaban alguna reflexión, o sea que también de alguna manera esto puede servir para profundizar sobre algunos conceptos y también para evacuar algunas dudas que inevitablemente siempre quedan después de la realización de un trabajo práctico o, por qué no, también de un teórico. Son conceptos que están englobados dentro de estos dos grandes temas que son muy importantes en el estudio de las ciudades, como es la urbanización, de qué hablamos cuando hablamos de urbanización, y el concepto de forma urbana. Cuando hablamos de urbanización, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un proceso. Y para hablar de urbanización es interesante, casi yo diría obligatorio, hacer referencia a un concepto típico de las ciencias sociales, que probablemente nunca hayan escuchado mencionar en la facultad, que es el concepto de producción del espacio. ¿De qué hablamos o a qué nos queremos referir cuando hablamos de producción del espacio? Bueno, el ser humano es un animal bastante particular, a diferencia de muchos otros, de la mayoría de los animales. Para nosotros la naturaleza es un ámbito bastante inhóspito, y la única forma que tenemos para sobrevivir en ese entorno inhóspito es modificar ese entorno, cambiarlo. Necesitamos modificarlo para sobrevivir. Son muy pocos los animales que necesitan eso. Ahora se me viene a la mente, además de nosotros, se me viene a la mente los castores, que modifican el medio ambiente para poder sobrevivir. Pero la mayoría de los animales no modifican el medio ambiente. Nosotros necesitamos cambiarlo, necesitamos adaptarlo a ese proceso de modificación del ambiente en función de nuestra supervivencia. Lo llamamos producción del espacio. O sea, el espacio está producido, lo producimos. En una imagen como la que estamos viendo ahora, supuestamente es un ambiente no intervenido por el hombre. Nosotros necesitamos operar sobre el ambiente, modificarlo, para poder sobrevivir. Esto que estamos viendo acá, una simple trampa primitiva para cazar animales, para poder alimentarse, esto ya es un proceso de modificación del espacio y es un proceso de producción del espacio. Estamos modificando el entorno para poder sobrevivir. Esto, incluso con los mismos materiales, no es necesario tampoco incorporar materiales nuevos. Con los mismos materiales que hay en el entorno, lo modifico para poder sobrevivir, en este caso para poder sobrevivir a la noche durísima del Ártico. Obviamente que hay situaciones de producción del espacio que son un poco más complejas y más elaboradas. Aquí estamos viendo un camino y una pequeña cabaña. Estos son procesos de modificación del espacio, en búsqueda de la supervivencia. Esto, cultivar la tierra para poder producir alimentos, es un proceso de producción del espacio. Y obviamente, como decíamos antes, estos procesos pueden tener distintos grados de intensidad. Acá vemos un grado de intervención mucho mayor que en las imágenes que veíamos hace un rato. Hay una vivienda, hay muchos campos cultivados, hay un camino, una ruta. Todos esos son procesos de adaptación del medio ambiente en función de nuestras posibilidades de supervivencia. Por supuesto que estos procesos de modificación del espacio no obedecen pura y exclusivamente a necesidades de índole utilitaria. Cuando hablamos de supervivencia también estamos hablando de necesidades de índole espiritual, metafísica, como pueden ser este tipo de modificaciones que
se realizan para satisfacer otro orden de necesidades, pero necesidades al fin. El proceso de urbanización, en este marco, es un tipo de producción del espacio, que se da de manera cooperativa, lo realizan distintos actores, y hay un grado de intensidad muy fuerte en la modificación del entorno. Esto, por ejemplo, es el resultado. Es un tipo de proceso de producción del espacio. No todo proceso de producción del espacio es un proceso de urbanización. Las imágenes que veíamos hace un rato no eran procesos de urbanización, eran simplemente procesos de modificación. Esto ya es un proceso de urbanización. Hay que tener en cuenta que el espacio urbanizado, la urbanización, mejor dicho, es un proceso, una forma de producción del espacio que no tiene prácticamente fin. Es un constante desarrollo. La ciudad modifica, los primeros habitantes de una ciudad modifican el entorno natural, el sitio en el cual se asientan, pero después siguen modificándose, las modificaciones se van dando sobre modificaciones previas, se va reinventando y reescribiendo constantemente la ciudad. Seguramente habrán escuchado, bueno, lo habremos mencionado nosotros, Héctor lo debe haber mencionado, el concepto de palimpsesto, ¿no? Una reescritura sobre viejas reescrituras. Esa es una característica del proceso de urbanización. Es más, la ciudad puede dejar de crecer en cuanto a cantidad de habitantes, pero el proceso de urbanización continúa, porque la ciudad, el espacio se sigue produciendo constantemente. Es esto, es un proceso que comienza en un determinado momento y va continuando a lo largo del tiempo. Uno de los autores, de los grandes urbanistas, en el fondo, ¿no?, del siglo XIX y del siglo XX, que empezó a observar esta cuestión, fue Patrick Guedes, en su artículo llamado La sección del Valle. Justamente él hace mención a la importancia de atender a cómo las distintas actividades del ser humano en el campo, con sus distintas herramientas particulares, van modificando el entorno, tanto rural como el entorno urbano. O sea, a cada profesión se le corresponde una determinada herramienta, y a cada herramienta le corresponde una determinada forma de modificación del espacio, de producción del espacio. Entonces es necesario, lo que decía Guedes, era estudiar estas cuestiones, la vinculación que hay entre las actividades, las herramientas con las que cuenta cada una de estas actividades, y el modo en que modifican el espacio para poder desarrollarse. Si no analizamos esas cuestiones, es muy difícil entender los procesos de conformación de ciudades. Básicamente, cuando hablamos de urbanización, entonces estamos hablando de un proceso de transformación del hábitat que se da en función de dos cuestiones: del intercambio y de la interacción humana, social, y el intercambio básicamente de mercaderías para sobrevivir. ¿Por qué decimos que es un proceso cooperativo? Porque obedece a la división del trabajo de urbanización. Si yo soy un ermitaño que me voy a vivir a una isla solo, me tengo que construir mi casa, tengo que producir mis alimentos, tengo que cazar, tengo que cultivar, tengo que hacer mi ropa, tengo que hacer todo yo. En una comunidad hay una división del trabajo. Hay gente que se encarga de cazar, gente que se encarga de preparar la comida, gente que se dedican a otras actividades administrativas, de gestión, gente que gobierna, gente que vigila, hay religiosos, hay gente que cura, hay distintos tipos de actividades. Para que esas actividades puedan funcionar de manera coordinada, es necesario que se dé lo que vemos en la imagen: aglomeración. Tienen que estar relativamente cerca. Si no hay aglomeración, no puede haber ciudad. Entonces, este intercambio y esta interacción producen aglomeración, y a su vez necesitan de la aglomeración para poder sostenerse en el tiempo. El resultado de este trabajo coordinado, cooperativo, que llamamos proceso de urbanización, es la ciudad, que se sigue modificando constantemente mediante sucesivos procesos
que hacen a esta urbanización. Si tienen una duda, no tengan problemas en conectarse con el micrófono y preguntarme. Hay distintas acepciones, no obstante, del concepto de urbanización. No es unívoco, porque todo depende del punto de vista desde el cual estemos analizando el concepto. Siempre vamos a entender que la urbanización es un proceso. Ahora, puede tener, yo decía, distintos significados. Un significado que es demográfico, otro que es histórico, otro que es económico, sociocultural, o podríamos decir técnico o burocrático. Cuando hablamos de urbanización como proceso demográfico, estamos haciendo referencia al crecimiento de la población urbana, básicamente, ¿no? Las ciudades tienden a crecer, la población urbana crece en el mundo, y las estimaciones, los cálculos proyectan un crecimiento sostenido. El mundo piensa que esta es una situación relativamente novedosa. Hasta no hace muchas décadas atrás, en el mundo había más población rural todavía que población urbana. Hoy ya no es así. Más de la mitad de la población del planeta vive en centros urbanos. Y todo indica que esta proporción va a seguir aumentando. Pero cuando hablamos del proceso de urbanización, estamos hablando específicamente del crecimiento poblacional que puede tener una determinada ciudad o el planeta, en términos urbanos. Y es un crecimiento poblacional que obviamente tiene un correlato en la forma de la ciudad, ¿no? En la expansión de la mancha urbanizada muchas veces, como vemos en este caso. Y también tiene un correlato físico en la pequeña escala. Esto es resultado de un proceso de urbanización demográfico, que son dos imágenes del centro de Rosario. Una a principios del siglo XX, otra a finales del siglo XX, o mejor dicho, a principios del siglo XXI. Lo que nos está mostrando es la resultante espacial de un proceso de urbanización en un sentido demográfico, de un crecimiento poblacional. Si queremos tener una idea clara de cómo ese proceso de urbanización en un sentido demográfico tiene un impacto espacial, un caso interesante es el caso de la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, donde lo que se está dando, según algunos autores, es un proceso de desurbanización. La ciudad está decreciendo, la gente se va de la ciudad, no crece. Gente que muere por razones de índole biológica, y hay otros que se van, y no hay nacimientos, hay pocos nacimientos. Y vemos dos imágenes abajo de la ciudad de Detroit, y vemos cómo se está vaciando el centro de edificios. Como cada vez hay menos edificaciones. Bueno, hay un correlato directo entre el crecimiento o decrecimiento poblacional y la estructura física de la ciudad, la dimensión física espacial, que es la dimensión que nos ocupa a nosotros de manera directa como arquitectos urbanistas. Hay otra acepción de este concepto de urbanización que es histórica. Y con esto hacemos referencia a que hay un determinado momento en el cual surgen las ciudades o surge una ciudad. Si hablamos en términos históricos globales, esto es algo que ya se ha visto en otros teóricos, estamos hablando de que las ciudades surgen en el planeta a partir de las posibilidades que se abren con determinadas invenciones, como puede ser la agricultura, que permite el sedentarismo, la división social del trabajo, lo que hablábamos hace un rato, hay una organización de manera cooperativa de las actividades humanas para poder subsistir. Hay gente que gobierna, gente que administra, gente que produce bienes, gente que gestiona, gente que defiende, que mantiene el orden, etc. Y otra invención fundamental para que surjan las ciudades en la historia de la humanidad es la escritura, que permite administrar, permite también registrar cuáles son los excedentes de producción que hacen posible la aglomeración urbana.
Pero en términos históricos más específicos, cuando hablamos de cada ciudad, cuando hablamos del proceso de urbanización en términos históricos, nos hacemos referencia al momento en que una ciudad surge. Una ciudad puede ser fundada formalmente, legalmente, aquí en este caso estamos viendo el plano de fundación de San Juan de la Frontera, una ciudad española en América, de 1562. Esto es una fundación oficial. Pero también estamos haciendo referencia a la inauguración de nuevo suelo urbano mediante un proceso expansivo, que ustedes ya conocen, como puede ser el caso del ensanche de Barcelona. La imagen de arriba nos muestra un momento, un estadio en la construcción de ese ensanche, la apertura de una calle y algunas primeras construcciones en ese suelo que todavía era rural, y abajo estamos viendo el resultado, en una imagen satelital. Eso también es un proceso de urbanización, y de alguna manera es un proceso fundacional de ciudad. Como lo son estos procesos expansivos, ¿no? De urbanización de suelo rural a partir de la construcción de urbanizaciones privadas. Aquí estamos viendo un caso de mediados del siglo XX en las afueras de Washington. O podemos hacer referencia a situaciones no planificadas, a esto hicimos referencia en el último teórico, como es el caso del surgimiento de una ciudad como Rosario. De una manera no planificada, un propietario de tierras rurales, Santiago de Montenegro, decide subdividir su propiedad, donar tierra a la iglesia, construir una plaza, y de a poco va surgiendo una ciudad. Ahí estamos hablando también de un proceso de urbanización en un sentido histórico. El momento en el que comienza a conformarse un centro urbano. Hay otra excepción de este concepto de urbanización que es económica. Esto es importante porque la ciudad siempre está muy ligada a la economía. Por más que nos fastidie como arquitectos de estudiar cuestiones económicas, la verdad que no estaría mal tener alguna asignatura en la carrera de arquitecto más vinculada con la economía. Las ciudades han sido mercados históricamente y han sido los centros de intercambio de la humanidad. Aún en tiempos en donde la población humana era mayoritariamente rural, como en la Edad Media, el lugar de intercambio de la producción rural era la ciudad. La ciudad es un mercado. Pero además, como tal, la ciudad es un punto de control. Le Corbusier decía que las ciudades eran puestos de mando. Son situaciones nodales desde las cuales se controla la organización económica de un territorio. Eso es lo que se vio, por ejemplo, durante el proceso de expansión española en América, durante el proceso de colonización hispanoamericana. Los españoles iban fundando ciudades y cada una de esas ciudades ejercía el rol de control de la explotación económica de un territorio. Por otro lado, en las ciudades se toman decisiones económicas que incluso atañen a entornos que las exceden notablemente. El precio de la soja, por ejemplo, que se puede tomar en Chicago, pero también, obviamente, hay decisiones que se toman aquí, en nuestra región. Las industrias se instalan en las ciudades. No es casual que la gran explosión urbana, que todavía continúa, haya surgido con la revolución industrial. El lugar de asentamiento natural, entre comillas, de la industria es la ciudad. Y no olvidemos lo que hablábamos en la clase pasada. En el fondo, en la ciudad capitalista, el solo acto de producir suelo urbano es un negocio en sí mismo. Es una actividad económica. Y hay otra acepción, un poco más abstracta, más compleja, de este concepto, que es la acepción sociocultural del término urbanización. En primer lugar, hay que decir que la academia, el pensamiento, la filosofía, nace en las ciudades. Básicamente, en nuestra tradición, nacen en Atenas, como lo muestra este cuadro famoso, este fresco famoso de Rafael, ¿no? La escuela de Atenas, donde se reúnen todos los grandes filósofos de la antigüedad.
Esto, digamos, el pensamiento griego, que todavía es uno de los pilares de nuestra civilización, no podría haber surgido en el ámbito rural. Se necesita una masa crítica, como la que se logró en Atenas, para poder generar esa revolución del pensamiento que aún hoy nos sigue condicionando. Pero por otro lado, el proceso de urbanización es un proceso también sociocultural, porque en las ciudades se desarrollan costumbres, formas de sociabilización aceptadas colectivamente. Para ejemplificar esto, vale la pena mencionar cómo nos llama la atención cuando visitamos países, sociedades que han sido urbanizadas muy rápidamente y han pasado en un periodo de pocas décadas de un ambiente rural a un ambiente urbano. Y nos llama mucho la atención, diríamos, la poca urbanidad que suelen tener esas poblaciones. Bueno, eso es porque todavía no han desarrollado un proceso, no han completado un proceso de urbanización en un sentido cultural. Son viejos habitantes rurales habitando un entorno urbano. Estas costumbres, para ir a un caso más contemporáneo, estas son costumbres de sociabilización propia de las ciudades, que hoy en día, por supuesto, no se pueden vivir por la situación en la que estamos atravesando. Pero ya volveremos, o volverán ustedes. Los bienes de consumo se producen en las ciudades, se producen para habitantes de ciudades. Estos son productos típicos de la ciudad y son manifestaciones de un proceso de urbanización cultural. E incluso en las ciudades se adoptan invenciones que son propias del ámbito rural y a partir de ahí se las transforma en producto comercializable. La estética es propiamente urbana. Nuestros valores estéticos, lo que consideramos bello o lo que no consideramos bello, está fundamentalmente enraizado en una tradición de índole urbana, no rural. El arte en general es urbano, no existe el arte rural, a pesar de lo que uno pueda suponer. Lo que llamamos música folclórica no está hecha por gente que viene del campo, siempre estuvo producida por gente que vivía en la ciudad a partir de determinadas tradiciones, pero es música urbana. El Martín Fierro no lo escribió un gaucho, lo escribió una persona que vivía en la ciudad. Es literatura urbana, sobre un ideario y un imaginario que me dice lo que era la vida en el campo. Y hay, por supuesto, manifestaciones artísticas que solo tienen sentido en entornos urbanos. Nuestra cultura política es eminentemente urbana. Recordemos la raíz del concepto de polis, de política, mejor, de la palabra política viene de polis, que era la palabra con la que los griegos designaban a la ciudad. Y esa cultura urbana, esa forma, que es una forma de ver el mundo, un punto de vista desde el cual entendemos la realidad, se extiende. Se extiende en términos físicos, porque las ciudades tienen la tendencia a expandirse, pero también se extienden por otros medios, como podían ser en su momento el televisor, la radio, o en la actualidad la Internet, que hacen que una persona que vive en el campo, que trabaja en el campo, en el fondo sea una persona urbana, un ciudadano urbanita, porque culturalmente es urbano. Eso también es un proceso de urbanización, de expansión de la ciudad en un sentido cultural. Y finalmente hay una excepción que es con la que ustedes más se van a encontrar en la vida profesional, que tal vez tiene menos espesor en un sentido académico, pero que es la más común, que es el sentido técnico-burocrático del concepto de urbanización, que hace referencia a esta situación, cuando, por ejemplo, en las normativas que regulan la construcción o la producción de suelo urbano en una ciudad, se define a un área, por ejemplo, como de urbanización futura. Un área que hoy es rural
se la define como de urbanización futura. En los ámbitos burocráticos, administrativos, de la gestión pública, las oficinas de planeamiento, a esto se lo llama como proceso de urbanización. Dice, esto es suelo urbanizado o a urbanizar. Ya es suelo urbano. Ahí se inicia un proceso de urbanización. Es probable que vayamos a estas áreas y veamos únicamente producción agraria y sea campo en la realidad. Pero en los planos oficiales ya figura como futuro suelo urbano. Ahí se inicia un proceso de urbanización en términos burocráticos. Y se continúa con esto, con el loteo, con la apertura de calles y el proyecto de loteo. Muchas veces van a encontrarse también en inmobiliarias o en oficinas de distintos desarrolladores inmobiliarios, que hay suelo considerado urbano, que ya está legalmente, en términos legales, subdividido, pero cuando vamos al lugar, todavía las calles no están abiertas, el parcelario todavía no está, el parcelamiento todavía no está consolidado, sin embargo ya se lo considera en términos burocráticos suelo urbano. Es esto, ¿no? Cuando se empiezan a abrir las calles y se empiezan a mojonar las propiedades. Profe, perdón. Sí. Cuando un área rural es privada, ¿también es considerada urbanización futura? No necesariamente. Esto no tiene que ver con la propiedad del suelo. Hay muchas urbanizaciones, como esta probablemente, que se hacen sobre suelo privado. No tiene que ver tanto con la propiedad de la tierra. Lo que tiene que ver es con el destino que va a tener la tierra, si va a estar destinado a usos rurales, ya sean agrarios o pecuarios, o si va a estar destinada a usos urbanos, como pueden ser producción industrial, comercio, residencia, servicios, etc. La diferencia, en el fondo, la gran diferencia que hay entre suelo rural y suelo urbano es la intensidad de las apropiaciones. La intensidad de la modificación que tiene la modificación del suelo. Básicamente, podríamos decir, la densidad de las distintas transformaciones del espacio. En una ciudad, en el ámbito urbano, la intensidad de modificación del espacio es mucho mayor que en el ámbito rural. Pero no tiene tanto que ver con la propiedad de la tierra, porque por otro lado, cuando vemos esto, por ejemplo, es una imagen del reglamento de ordenamiento urbano de la ciudad de Santa Fe, que sería el equivalente a nuestro código urbano. Acá se dice cuál es el destino permitido para las distintas partes de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Cuáles son las alturas de la construcción al que se admiten, las actividades que se admiten, etc. Acá la municipalidad está legislando sobre suelo que es privado en su mayoría, también sobre suelo que es público. Pero hay gran parte del suelo que está afectado, o todo el suelo que está afectado, a una normativa como puede ser un reglamento de ordenamiento urbano, en su gran mayoría es suelo privado. Pero la municipalidad dice qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Bien, gracias. Ok. Y hay un concepto que está directamente ligado al concepto de urbanización. Quedan 4 minutos. Recuerden, si se nos corta, volvemos a entrar al mismo link. Que es el concepto de forma urbana con el cual ya han empezado a jugar en el práctico y en distintos teóricos. Según Kevin Lynch, la forma urbana es la disposición espacial de las personas que hacen cosas, dice Lynch, lo estoy citando textualmente, por lo menos a la traducción, personas que hacen actividades, el flujo espacial, cómo se mueven las personas, los bienes y la información, la disposición espacial de los rasgos físicos del sitio, y también estamos hablando de los cambios en las distribuciones espaciales, del control del espacio y la percepción del espacio. Todas estas cuestiones hacen a la forma urbana, según Kevin. Ahora, nosotros podemos analizar la forma urbana
entrando a la problemática desde distintos puntos de vista. Hay categorías básicas, dos categorías elementales de las que hablamos cuando hablamos de la forma urbana, del espacio natural, el espacio no intervenido por el hombre, y el espacio construido, que en la forma urbana obviamente se articulan. En la ciudad hay espacios naturales y espacios intervenidos por el hombre de manera directa. En general, en una ciudad todo el espacio está intervenido. Acá no vemos un espacio virgen, aún los brazos del río Hudson, que rodean la ciudad de Manhattan, están intervenidos desde el momento que están colonizados por la navegación, y en sus bordes hay distintas instalaciones portuarias, amarraderos, etc. Bueno, ya es un área, un sector que está intervenido, pero su origen es natural. Hay niveles desde los cuales podemos abocarnos al estudio de la forma urbana. Primero está el nivel de la aglomeración o el nivel de componentes. Cuando hablamos de aglomeración, hablamos de un sistema de distintos elementos articulados entre sí. Cuando hablamos de componentes, hablamos de cada uno de esos elementos, considerados de manera separada. Si hablamos de aglomeración, para referirnos a la forma urbana, tenemos como distintos niveles. Podemos hablar del territorio. Un territorio es una porción de suelo terrestre que está condicionada o está abocada por una determinada actividad o por un sistema de actividades. Eso es lo que delimita un territorio. No importa la escala. La cuestión es que es una porción de suelo que está vinculada, delimitada, resignificada por una determinada actividad. Otra escala, otro nivel es el de pueblo, que obviamente cuando hablamos de la distinción entre pueblo y ciudad puede ser una distinción burocrático-administrativa, pero también hay una distinción de carácter más urbanístico que tiene que ver con la escala del asentamiento. Por ejemplo, en términos administrativos, esto de Villa Cañas es una ciudad, desde el punto de vista legal, pero en términos urbanísticos es más bien un pueblo. Cuando hablamos de una ciudad, hablamos también de un asentamiento humano que ya tiene determinada escala, más allá de la cuestión legal, de si se trata de una ciudad o se trata de una comuna en términos administrativos. O cuando hablamos de una metrópolis. De una metrópolis estamos hablando